Una semana antes de nuestro tercer aniversario de bodas, David me pidió el divorcio. Dijo que se había enamorado de una mujer a primera vista. Casarse conmigo solo había sido por obligación. No lloré ni armé un escándalo, solo le pregunté una cosa: ¿por qué? Levantó la vista y con naturalidad me explicó: estoy harto. Me rogó que lo dejara ir. Así que firmé el divorcio y acepté devolverle la libertad. Pero después, todos en Jiangxing comentaban que David se emborrachó a altas horas de la noche, con los ojos rojos, y me rogó que no me fuera. Cuando David me propuso el divorcio, yo estaba reservando un restaurante para nuestro aniversario. Siempre me he ocupado personalmente de sus asuntos. David es muy exigente, prefiere el filete Angus y solo come los más frescos que traen en avión. Así que el gerente del restaurante y yo revisamos el menú por separado, temerosos de equivocarnos. Cuando escuché lo que dijo me quedé atónito por un momento. ¿Qué? ¿Habré oído mal? Dije: conocí a una chica que me acelera el corazón. Divorciémonos. David soltó la bomba con calma, como si dijera lo que había comido. Su rostro era tranquilo y sereno. Me giré y lo miré a los ojos un buen rato. Instintivamente miré el calendario. No era el día de los inocentes. No olía a alcohol y tenía la mirada clara. Así que no bromeaba. Una semana antes de nuestro tercer aniversario de bodas, mi esposo quiso divorciarse. Por un momento me quedé sin voz. David continuó contándome cómo se había enamorado de ella. Su tono era cariñoso y prolongado. Dijo que recientemente un compañero lo había invitado a ver una obra y se enamoró a primera vista de una actriz de danza dramática. Ella estaba en el escenario, hermosa como un cisne blanco, resplandeciente. Cuando la vi, finalmente comprendí lo que significa conmoverse, lo que es el amor. Sé que te cuesta aceptarlo, pero el amor no obedece a la razón. Sus ojos brillaban de emoción, como los de un joven recién enamorado. Cada frase era como un cuchillo que me cortaba una y otra vez. Lo miré aturdida mientras hablaba con fervor, con la boca llena de elogios para otra chica. No sabía qué decir. Su repentina distracción, el aroma desconocido de su perfume, todas señales evidentes de que se había desenamorado. Entonces desgarró el pasado superficial con pura honestidad. Emily, me casé contigo porque mi abuela, en su lecho de muerte, me pidió que te cuidara. Sabes, la verdad es que no me gustan las personas como tú. Nunca entendí el amor a primera vista hasta que conocí a Vivian. Mencionó a la chica que le hacía latir el corazón, con un tono aún más suave. Mirando atrás con calma: siento más gratitud por ti. Lo dijo con total rectitud, sin vacilación ni culpa. Más bien, sentí un alivio por haberlo dicho por fin. Y una leve sensación de liberación. Mi mente se paralizó por unos segundos y no pude evitar soltar una risa amarga. Así fue. Lo había malinterpretado, y resultó que se casó conmigo por última vez por deseo de mi abuela. Siempre pensé que se casó conmigo porque me amaba. De lo contrario, no me habría acompañado por montañas y valles para visitar las tumbas de mis padres cuando estaba de luto. No se habría quedado despierto 2 noches seguidas, frenético por mi apendicitis. No me habría defendido delante de todos nuestros amigos, anunciando a gritos que se iba a casar conmigo. Ahora dice con convicción que no me ama. Se casó conmigo por obligación. De repente conoció a una chica que le aceleró el corazón. ¿De qué sirvieron todos estos años? Un dolor denso y punzante me recorrió el pecho. Respiré hondo y contuve las lágrimas. Solo le pregunté en voz baja: ¿por qué? David me explicó con indiferencia: estoy harta. Mi novia me dijo que debía buscar la libertad y el amor. Emily, por las veces que te ayudé, por favor, déjame ir. Te daré muchísimo dinero. Sacó un acuerdo de divorcio y lo puso sobre la mesa. Con una expresión de ansiedad y euforia al enumerar las condiciones. Como si en cuanto asentí pudiera darlo todo solo para lanzarse a ese amor romántico. David y yo llevábamos tantos años juntos que sabía que era testarudo por naturaleza. Una vez que tomaba una decisión, le costaba echarse atrás. Hoy lo que dijo no fue una conversación. Fue una notificación. Conté mentalmente en silencio. 10, 9, 8, 1.
Mi corazón de frenético se fue calmando poco a poco hasta estabilizarse. Cuando se calmó por completo, tomé el acuerdo y firmé: de acuerdo, ya eres libre. El largo discurso que David había preparado con tanto cuidado se le atascó en la garganta. Parecía algo sorprendido. Para él, debería haberme hecho el incrédulo. Entonces supliqué, lloré, me negué a toda costa. Después de todo, este matrimonio fue algo que compré con un favor. A los 17 años encontré a David en la montaña. Lo habían secuestrado, los secuestradores cobraron el rescate y luego lo abandonaron en las colinas. Cuando lo encontré ardía de fiebre con el cuerpo cubierto de heridas. Su vida pendía de un hilo. Apreté los dientes, lo cargué al hombro y lo llevé por más de 12 millas de senderos de montaña hasta el pueblo para ver a un médico. Más tarde su familia vino a buscarnos. David se aferró con fuerza al dobladillo de mi ropa en coma, negándose a soltarme. Así que me llevaron de vuelta con la familia Son. Después de sanar, no hablaba y no me dejaba ir. Sus padres estaban descontentos, pero no podían hacer nada. Al final, fue su abuela quien tomó la decisión y me permitió quedarme con la familia Son. Años después, ella arregló el matrimonio entre David y yo. En el mundo la gente decía que había adorado a David todos estos años, así que usé la gratitud para obligarlo a casarse conmigo. David quizá lo pensó también. Por eso durante los primeros años, siempre me trató con cierta frialdad. Hasta que su madre lo obligó a comprometerse con otra. Bebió hasta perder el conocimiento y de repente vino a por mí. Fuegos artificiales, velas, fuentes musicales. Me guió a través de todo tipo de romances. Para él, un matrimonio nacido de un cálculo cuidadoso era algo a lo que no renunciaría fácilmente. Por eso en el acuerdo de divorcio prometió compensarme generosamente. El dolor que me desgarraba hasta los huesos se agudizó. Me dolía tanto que quería llorar. Sin embargo, las comisuras de mis ojos seguían secas. Guardó el acuerdo, pero no se fue de inmediato. Había una emoción indescifrable en sus ojos. Puedes quedarte en esta casa por ahora. Después del periodo de reflexión, una vez que se finalicen los trámites del divorcio, anunciaremos el divorcio. Negué con la cabeza suavemente, no era necesario. Como ya había accedido a él, no me aferraría ni le suplicaría. No quería convertirme en mi madre por el bien del matrimonio. Pasó toda su vida buscando el amor y murió sola en las profundidades de las montañas. Y el hombre que amaba al enterarse no derramó ni una sola lágrima por ella. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero no profirió ningún sonido durante un buen rato, así que simplemente se giró y empujó la puerta para irse. En mi teléfono, el gerente del restaurante seguía enviando mensajes. Nuestros filetes Angus no están lo suficientemente frescos últimamente, ¿podemos sustituirlos por carne Kobe? La textura es muy superior. ¡Qué casualidad! Parece que hasta Dios sabe que nuestro matrimonio necesita un sustituto. Mi pecho se hinchó como una marea creciente, arrasándome con una ola de asfixia. Bajé la mirada y tras borrar y reescribir, le respondí: no hace falta. Lo siento, por favor cancele la reserva. Me quedé en la casa conyugal toda la tarde. Sentada en el suelo, fui arreglando las cosas una por una. Después de 3 años de matrimonio, no quedaba mucho en esta casa que realmente me perteneciera. Elegí y escogí, y al final apenas logré llenar media maleta. Empaqué las fotos de la boda, las tazas de pareja a juego, el montón de peluches y todos los trastos desordenados en una caja de cartón, y la metí debajo de la cama. Entonces me quité el anillo y lo puse sobre la mesa. La marca roja en mi piel parecía recordarme que no encajar significa simplemente no encajar. Forzarlo no acabaría bien. Mientras pensaba en eso, mi teléfono recibió de repente una videollamada de la madre de David. Lo abrí con naturalidad, la cámara se movió un par de veces. Luces de neón y vino derramándose, el ambiente animado y ruidoso. Parecía una fiesta. Unos segundos después, alguien preguntó con interés: David, ¿de verdad te vas a divorciar de Emily? La cámara naturalmente se centró en David. Tenía la cara roja, borracha. Pero su respuesta fue tajante: claro que me divorcio. La otra persona reflexionó: ¿renunciarías a una belleza como Emily? Se recostó en la silla, bajó la mirada y sonrió.
Con naturalidad, explicó, no la conoces. Es como un vaso de agua hervida con colorante alimentario. Se ve bien, pero en realidad es sosa y sin sabor, imposible emocionarse. Levantó la vista, observó la habitación y resopló, me aburro. Hubo unos segundos de silencio, luego una carcajada. Como era de esperar de David. Una esposa tan bonita y considerada, que podría dejarla así como así. En medio del coro de alabanzas, la voz de David se tornó más melancólica. Estos años de matrimonio han sido insoportablemente aburridos. Emily es hermosa, pero su personaje es demasiado aburrido. Si no fuera por su favoritismo, si mi madre no me hubiera obligado a salir con ella, nunca me habría casado con ella. Al terminar la letra, la barra de reproducción llegó al final. Mi corazón ni siquiera había tenido tiempo de sentir el dolor. La madre de David envió otro mensaje frío, vuelve a la vieja casa y explícale. Antes del divorcio definitivo, aún había asuntos que no se podían evitar. Suspiré y le envié la captura de pantalla a David a solas. Al séptimo día del periodo de reflexión sobre el divorcio, la noticia de que David gastaba a manos llenas para jugar con el romance dominó rápidamente los titulares de la prensa del espectáculo. La foto que acompañaba la noticia mostraba su atractivo perfil sonriendo mientras sostenía un ramo de flores. Reservó un espectáculo de fuegos artificiales en el restaurante más romántico de Jiangchen, iluminado por las estrellas, y frecuentó ostentosamente las casas de subastas para ganar un collar de artesanía exquisita. Todos envidiaban a su amante y no paraban de elogiar mi suerte. Solo un dolor profundo y amargo me invadió el corazón. La persona que ahora anhelaba con fervor no era yo. David siempre había sido así. Cuando le gustaba a alguien, quería que todo el mundo lo supiera. Aunque no pudiera hacer pública su relación con Vivian ahora, aún quería que la chica que le conmovía el corazón sintiera su pasión. Cuando me perseguía, solía preguntarme a diario cuáles eran mis deseos. Le dije con cautela que extrañaba mi hogar. Compró un billete sin decir palabra y viajó conmigo durante 2 días agitados de regreso a las montañas. Dejó un ramo de flores en la tumba de mi madre. Apenas regresamos, enfermó. Me agaché junto a su cama, desesperada por la preocupación. Lo primero que hizo al abrir los ojos fue proponerme matrimonio. Emily, ¿quieres casarte conmigo? Siempre te trataré bien. La dulzura de estar enamorado es tan conmovedora. Así que cuando termina, duele aún más. Inexplicablemente pensé en cómo me protegió el brazo bajo la lluvia. Y en sus ojos brillantes y sinceros. Asentí. Renuncié a la oportunidad de seguir estudiando. Después, nos casamos. La noche antes de la boda, me desperté de un sueño y le dije que extrañaba esa pastelería tradicional de Osmanthus en el sur de la ciudad. Él no dudó, se vistió y recorrió media ciudad en coche solo para satisfacer mi capricho. Incluso ahora, ese incidente se menciona de vez en cuando. Dicen que soy simplemente la mujer más feliz. Verás, él también me trató muy bien una vez. Pero aún así se enamoró a primera vista de otra chica. Mientras pensaba eso, de repente sonó la agenda de mi teléfono. Un recordatorio me dijo que pasado mañana era mi cita de seguimiento en el hospital. Sufro de desnutrición desde la infancia, así que mi constitución es un poco más débil que la de la mayoría de las personas. Necesito revisiones regulares en el hospital. Después de una ronda de pruebas, el dolor suele dejarme temblando por todas partes. Me hago un ovillo. David siempre me abrazaba con cariño. Emily, si es demasiado doloroso, no tenemos por qué seguir. Me obligué a soportar la incomodidad. Quería tener un hijo con él. Así, la madre de David no se opondría tanto. Podría dejar de presentarle periódicamente chicas que considerara más adecuadas para él. Después de todo, David y yo éramos de un estatus muy distinto. Su familia nunca estaría completamente satisfecha. En aquel momento pensé que por el bien de un matrimonio feliz, todo esto valía la pena. Pasado mañana tengo la cita de seguimiento. Voy al hospital a la hora acordada. Planeo terminar esta revisión. Y decirle al médico que de ahora en adelante no hace falta. Después del examen de rutina, el médico dejó de repente sus instrumentos y dijo, «Felicidades». Al ver mi expresión de desconcierto sonrió y explicó, «Señorita Emily,
tiene 5 semanas de embarazo. Me quedé paralizada donde estaba, con todo mi cuerpo hundido en una bodega de hielo. Contando las fechas, ese día era mi cumpleaños. David estaba borracho abrazándome y prometiendo que si alguna vez teníamos un hijo, le haría el bebé más feliz del mundo. Instintivamente mi mano se posó en mi bajo vientre. Si este niño naciera ahora, no sería feliz. Respiré hondo y con dificultad, le pregunté al médico, «Disculpe, ¿puedo renunciar a esto?». El médico me miró con asombro frunciendo el ceño. Me dijo que fuera a casa y lo pensara mejor. Dijo que mi cuerpo está débil y que si interrumpía deliberadamente este embarazo, perjudicaría gravemente mi salud. Además, para interrumpir un embarazo se requiere la firma del padre. Desde cualquier punto de vista, no me recomendó abortar. Sostuve el informe aturdida y salí a trompicones. No esperaba que David estuviera ahí afuera. Apoyada contra él, había una chica enganchada a un cuatro. Sus rasgos eran impactantes, con los labios ligeramente enrojecidos, vibrantes y descarados a simple vista. El nombre Vivian le sentaba de maravilla. Vivian, con coquetería, se comportó como una consentida, diciendo que tenía frío por todas partes. Con cariño, le pidió, «David, ¿podrías calentarme?». Tomó las manos de la chica entre las suyas. «Ves, así no pasarás frío». Los dos eran muy cariñosos. No pude evitar mirarlos de reojo. David levantó la vista por casualidad y nuestras miradas se cruzaron. Su mirada se posó en el informe que tenía en la mano, parecía que iba a decir algo, pero la chica a su lado gritó de dolor. Inmediatamente bajó la cabeza y le preguntó, «Vivian, ¿dónde te duele?». Sonreí con sarcasmo, rompí el informe en pedazos con decisión y lo tiré a la basura. El último atisbo de esperanza finalmente se desvaneció. Como si percibiera mi estado de ánimo, un dolor agudo y rítmico me recorrió el abdomen. Me flaquearon las rodillas, así que me apoyé en una columna para mantenerme en pie. Para cuando se me pasó el mareo, alguien me había agarrado del brazo por detrás. Su voz sonaba urgente. «Emily, ¿qué pasa?». David frunció el ceño y me ayudó a sujetarme, con el rostro lleno de preocupación. ¿Hubo algún problema con los resultados de la prueba? De verdad que no puedo entender a este hombre. Dijo claramente que ya no sentía nada y me pidió el divorcio sin dudarlo. Ahora que ha ido tras la persona que le hace latir el corazón, vuelve a preguntarme si estoy bien. ¿Qué intenta hacer? No quería parecer patética, así que negué con la cabeza. Retiré mi mano de la suya con esfuerzo y dificultad, y salí lentamente. No quería enredarme más con él. Pero David se hizo a un lado y extendió la mano para detenerme. «Emily, no te enojes conmigo. Aunque ya no estemos juntos, aún tengo responsabilidades contigo». Habló con absoluta certeza, sin ver nada malo en ello. No sé por qué palabras que una vez me conmovieron profundamente ahora suenan un poco risibles. Hubo muchas cosas que no dije antes, no porque no supiera, sino porque no quería romper la calma. Incluso ahora él sigue pintando su frialdad como una búsqueda de amor. No pude evitar hablar y desmentir la mentira. «David, tu corazón solo le pertenece a Vivian, ¿verdad?». Hace un mes se fue de viaje de negocios y sin querer, dejó el teléfono en casa. Cuando el conductor me llevaba al aeropuerto, la pantalla se iluminó varias veces. No hacía mucho que estábamos casados cuando David registró personalmente mi huella en su teléfono. Dijo que un buen esposo no teme que su esposa revise su teléfono. Nunca sospeché que tuviera a alguien más en su corazón, así que naturalmente nunca revisé su teléfono después de casarnos. En cuanto mi dedo índice tocó la pantalla, el teléfono se desbloqueó sin problemas. El contacto se guardó cuando Vivian envió un montón de mensajes nuevos. Nos conocimos jugando. Los revisé con naturalidad, desde mensajes compartidos unilateralmente hasta una creciente intimidad. Solo había pasado poco más de medio mes. ¿Estarás en línea esta noche? Quiero esa recompensa de aspecto de pareja. Todos en el gremio dicen que somos la pareja perfecta, jeje. ¿Estás enojada? ¿Te sientes mal? Estoy preocupada, recuerda responder cuando veas esto. Hoy tengo la regla y me duele un poco el estómago. Gracias por el agua con azúcar morena y la medicina. Me gustan mucho. David respondió con desgana y pocas veces.
Pero estaba encantado de compartir su vida con ella. Finalmente Vivian envió una línea, este año. Mi deseo de cumpleaños es que nos veamos una vez. Cuando le entregué mi teléfono a David, me abrazó con ternura. Sus dulces palabras me tranquilizaron. Gracias, esposa. Pórtate bien en casa y espérame cuando vuelva, tu marido te traerá un regalo. Me apoyé en él fingiendo calma, pero tenía el corazón acelerado. Mi sexto sentido me decía que había algo entre David y Vivian. Estuve ansiosa por mucho tiempo. Cada vez que quería hablar, temía que mis sospechas arruinaran el matrimonio. Hasta que David pidió el divorcio, finalmente me quité un peso de encima. Mirando hacia atrás, quizás fue en ese viaje de negocios donde conoció a Vivian. Y se enamoró de ella a primera vista. Al oír ese nombre, la expresión de David cambió constantemente. Antes de que pudiera siquiera pensar en una excusa para inventar una mentira, Vivian corrió repentinamente desde un lado y, con las manos alrededor de la cintura de David, se aferró a él con coquetería. David, la inyección duele muchísimo, mira, tengo la mano magullada. Su voz era dulce y petulante, su rostro aún conservaba un toque de inocencia. Estaba vívidamente viva. Por un instante sentí como si estuviera viendo a la clase de chica que alguna vez envidié, lanzándose al coqueteo, radiante y audaz, sin que la afectara ninguna tormenta. Porque sabía que alguien la amaría. David frunció el ceño y le sacó la mano de su abrigo. Su voz era suave, tranquilizándola: Vivian, pórtate bien. Ve a descansar un rato. Todavía tengo cosas que hacer. Vivian me miró con un puchero de disgusto, agitando el brazo para intentar engañar. Tras un rato de protesta y al ver que David no tenía intención de ceder, se sentó obedientemente en un banco cercano. Date prisa, la película empieza en 1 hora. David le tocó la cara y asintió distraídamente. Regresó, me miró a los ojos y, de repente, dudó. No viniste al hospital hoy porque oíste que iba a llevar a Vivian al médico, ¿verdad? ¡Qué gracioso! No pude evitar reírme, pero no pude. Me pellizqué el brazo con fuerza. Me dolió, así que no estaba soñando. En ese momento el entumecimiento y la fatiga me envolvieron como una marea. Un espasmo me recorrió el estómago. Me di la vuelta y me dio 2 arcadas por las náuseas. Apenas me había incorporado cuando saqué el calendario y se lo di. Quedaban 18 días. En 18 días por fin podríamos separarnos para siempre. Era el día 15 del periodo de reflexión sobre el divorcio. Se había corrido la voz como la pólvora de que David y Vivian habían ido al cine. Algunos decían que David por fin había encontrado el amor verdadero. Más que nada, David y su padre eran de la misma calaña. Hace tiempo que esa mujer me parece insoportable. Apoya a David en su búsqueda del amor verdadero. De tal palo, tal astilla. Oí que los padres de David también son una pareja sin amor. La madre de David no soportó los chismes y nos ordenó a David y a mí que volviéramos de inmediato a explicarlo. Cuando llegué en taxi, la madre de David lo regañaba con una mirada gélida y severa. Insistías en no casarte con nadie más, así que ¿cómo podías cansarte de ella después de solo 3 años? Tras ser acogida por la familia Son, vivía cada día con extrema precaución. En esa enorme casa, el aire era frío y opresivo, solo la abuela de David me preguntaba cómo estaba. Después de que rescataron a David, se volvió muy rebelde y dejó de hablarme. Pero cada vez que tenía una pesadilla, tenía que sostener algo para dormirse. Era demasiado orgulloso para admitirlo, así que cada vez que entraba a escondidas, le daba la mano y me iba de nuevo por la mañana. Una vez, la abuela de David nos vio y me preguntó si me gustaba. Le dije que no sabía. No quería verlo viviendo para siempre en la sombra, sin poder salir de allí, igual que mi propia infancia triste y oscura. Más tarde David tuvo una pelea con su padre y salió a correr. En el momento en que chocó con el coche que venía de frente, me lancé hacia adelante y usé mi cuerpo para protegerlo. Lo mantuvieron en urgencias durante 3 días enteros antes de que finalmente saliera de peligro. Quizás por la deuda que le salvó la vida, la abuela de David le tomó la mano en su lecho de muerte e insistió en que se casara conmigo. Al principio se mostró reacio y me miró con mucha frialdad. Un día de repente regresó cubierto de heridas, se arrodilló en el suelo y le dijo a la madre de David que solo se casaría conmigo.
3 años después, volvió a arrodillarse ante la madre de David. Esta vez fue para pedirme el divorcio. Al oír hablar a su madre, David hizo una mueca de desprecio, tocándose la comisura de los labios. Me aburrí, quiero el divorcio, ¿no es normal? ¿Quién puede garantizar que amará a una sola persona toda su vida? ¿Debo ser como tú y mi padre, fingiendo ser pareja todos los días mientras estamos a años luz de distancia tras puertas cerradas? Se oyeron pasos fuera de la puerta. Escuché la voz testaruda de David. No soy como ustedes. Vivian es vivaz y adorable, cuando la veo, me siento feliz. La madre de David se puso furiosa y le dio una bofetada. Tiró un montón de fotos al suelo. Maldito seas. Mira esto tú mismo. Esparcidas por el suelo había fotos de David llevando a Vivian a un hotel. Se tomaron de la mano, se abrazaron. Sus sonrisas eran dulces. Desde cualquier ángulo, las fotos espontáneas serían más que suficientes para llenar una portada entera. Solía pensar que amar a alguien, como mínimo, significaba aprender a respetarlo. Si de verdad amaba a Vivian, no soportaría verla tratada injustamente. Por desgracia, aún faltaban más de 10 días para que el divorcio fuera definitivo. No podía esperar ni un momento. Pensé con una mueca de desprecio, pero mi cuerpo por reflejo empujó la puerta. Los papeles del divorcio, ya los había firmado. Esperar otros 12 días y David estaría libre de culpa para casarse con otra persona. Le entregué los papeles del divorcio a la madre de David. Su madre me lanzó una mirada fría, con una actitud gélida. Te lo aclaro, aunque aceptes el divorcio, esa mujer jamás pondrá un pie en mi casa. Dicho esto, se dio la vuelta y subió las escaleras. Solo quedamos David y yo en la sala. Ni Vivian ni yo éramos la nuera que la madre de David había imaginado. Ella aceptó que David se casara conmigo porque era el último deseo de su abuela. Pero Vivian, probablemente aún le queda mucho camino por recorrer. Quizás ya no tenía sentimientos. Miré a David arrodillado en el suelo y para mi sorpresa, me preocupé por ambos, este camino sería difícil. Pero hoy estoy aquí por otro asunto. Saqué de mi bolso el formulario de consentimiento para la interrupción del embarazo. Le di el bolígrafo. Mientras aún estés a tiempo, firma esto. Aguanta un poco más y serás libre. Tras enterarme de que estaba embarazada, no pude dormir en las noches. Daba vueltas en la cama, sin poder parar de llorar con náuseas y vómitos. No dejaba de recordar mi infancia. La historia es un cliché. Un joven adinerado va al campo en un viaje cultural y se enamora a primera vista de una chica montañesa. Con palabras dulces y promesas melosas, se gana el cariño secreto de la chica. Poco después, el caballero desaparece repentinamente sin dejar rastro. Mi madre regresa sola a las montañas y la gente la regaña. Decidida, nos mudamos a vivir a media montaña. Cuando tenía 10 años, mi madre murió de una enfermedad. En la montaña, todos me llamaban niña salvaje. Este niño llegó en el momento equivocado, no debería haber nacido en una familia monoparental. ¿Qué es esto? David frunció el ceño mientras tomaba el formulario de consentimiento, mirándolo con indiferencia. Luego se quedó paralizado. Como una estatua silenciosa. Tras un largo momento, levantó la vista con voz temblorosa, incrédula. Emily, ¿estás embarazada? No entendía por qué estaba tan agitado. Como un padre novato, incluso había un toque de alegría en su voz. Debería haberme rogado que lo dejara rápido. Si no, ¿cómo se lo explicaría a Vivian? Asentí y luego negué con la cabeza. Sí, pero no importa. Solo tienes que firmar. Inesperadamente se puso de pie de un salto y rompió el consentimiento en pedazos. Mirándome fijamente dijo, no estoy de acuerdo. David me agarró el hombro con fuerza, con voz desesperada. ¿Podrás llevar el embarazo a término? Lo criaremos juntos. Yo me haré cargo del niño. ¿Se haría cargo él? Retrocedí 2 pasos instintivamente. Un escalofrío me recorrió el corazón. ¿Estás loca? Tú fuiste quien quiso el divorcio. No necesito que seas responsable. David me ignoró y siguió insistiendo, no me rendiré, Emily. No nos vamos a divorciar.
Lo aparté con todas mis fuerzas y me di la vuelta para irme presa del pánico. No esperaba que las cosas se complicaran tanto. Pero tuve que divorciarme y no podía quedarme con este niño. Periodo de reflexión sobre el divorcio, día 20. David bloqueaba la entrada de mi apartamento recién alquilado con aspecto demacrado. Le había crecido una barba azul en la barbilla. Me siguió farfullando. ¿Por qué no estás de acuerdo? Llevamos tanto tiempo deseando tener un hijo, que ahora que está aquí es cosa del destino. ¿El destino? Lo miré con frialdad. David, fuiste tú quien pidió el divorcio. Me dijiste que no me querías. ¿De repente me vuelves a amar solo porque tengo un hijo? Se quedó sin palabras. La gente necesita emoción. Lo he pensado bien estos últimos días. Mi relación con Vivian fue solo una novedad pasajera. Cuando estoy con ella, no puedo evitar pensar en los días que pasé contigo. Emily, ¿podrías darme otra oportunidad? En las telenovelas que veía, los canallas siempre ponían todo tipo de excusas cuando dejaban de amar. Les encantaba explicar, solo cometí un error que cualquier hombre podría cometer. David me abrazó entonces, tierno y lleno de sentimiento. Son todos tan malos. Si amas a alguien, ¿cómo podrías sentirte atraído por otra persona? No te enfades, cariño. Ahora se había convertido en la persona horrible de la que había hablado. No pude evitar reírme un poco. Años de compañía y las emociones erróneamente atribuidas del efecto puente me habían atrapado en un abismo. Pensé que eso era amor, y por eso di vueltas en la cama día y noche. Mirando atrás sin el filtro color de rosa, solo sentí alivio. Fue mi error haber amado alguna vez a un hombre tan malo. De ahora en adelante nunca más. Miré a David fijamente, le puse el formulario de consentimiento en los brazos y le dije en voz baja, fírmalo entonces. De ahora en adelante cada uno toma su camino. Y les deseo felicidad a ambos. Día 28 del periodo de reflexión sobre el divorcio. David no volvió a aparecer. Mientras revisaba cosas viejas encontré una foto que tomé de niño. Mi rostro estaba serio, pero a la vez suave y tierno. Las comisuras parecían haber sido frotadas repetidamente. En el reverso mi madre había escrito trazo a trazo mi pequeño tesoro. Por alguna razón, se me escaparon lágrimas sin mi permiso. Me toqué el bajo vientre. Si David de verdad se negaba a firmar, una vez que el divorcio fuera definitivo, lo criaría yo misma. Estaba planeando qué hacer cuando de repente alguien empezó a tocar el timbre. Abrí la puerta. Vivian estaba pálida, mordiéndose el labio mientras pedía entrar y sentarse. No acepté. Puse la mano sobre el marco de la puerta. Di lo que tengas que decir aquí afuera. Bajó la mirada y esbozó una pequeña sonrisa. Debes sentirte bastante satisfecho contigo mismo, ¿eh? ¿Qué? No pude evitar mirarla confundido. Vivian levantó la vista y dijo como para sí misma, David va a romper conmigo en estos días. Dice que estás embarazada. Su mirada se posó en mi vientre. Él tiene que hacerse responsable de ti y del bebé. Ya no me quiere. ¿Y qué? Lo entendí aún menos. Si David estaba rompiendo con ella, ¿qué tenía que ver con que viniera a verme? ¿De verdad esperabas que yo, su exesposa, viniera a resolver sus problemas amorosos? Lo siento. No tengo tiempo para eso. Al verme callada un buen rato, Vivian se puso nerviosa. Se arremangó dejando al descubierto unos brazos pálidos y cubiertos de cicatrices. Las hileras de marcas eran impactantes. De repente su voz se quebró en un grito, Emily, estoy enferma. Si lo dejo moriré. Por favor, no te pelees conmigo, ¿de acuerdo? Te doy lo que quieras. Me quedé atónito. Lloró con una ternura desgarradora. Pero siendo sincera, me costaba sentir compasión. Derrumbarse por un hombre no valía la pena. Su enfermedad, en el fondo, era causada por David. No tenía nada que ver conmigo. La rechacé fríamente. Lo siento, nada de lo que dices tiene que ver conmigo. Deberías ir a buscar a David. Vivian levantó la cabeza bruscamente y me miró con odio. De repente se abalanzó sobre mí y me empujó con fuerza.
Mi pie resbaló y por reflejo me tambaleé hacia atrás. Caí pesadamente al suelo. Un golpe fuerte me impactó el abdomen. Luego una oleada de dolor me nubló la vista. Antes de desmayarme creí oír la voz de pánico de David. Impotente igual que cuando me abalancé sobre él en el accidente. Emily, ¿qué pasa? No me asustes. No pudieron salvar al bebé. Mi cuerpo estaba demasiado débil y el impacto fue demasiado violento. Antes de que pudiéramos llegar al hospital, el niño ya había muerto dentro de mí. Al oír la noticia, los ojos de David se enrojecieron antes que los míos. Parecía como si se le hubiera caído el cielo encima. Para cuando abrí los ojos, ya se había acercado corriendo y me abrazaba fuerte con la voz ronca. Emily, volveremos a tener hijos. Me dolió. Me dolió muchísimo. Lo aparté con indiferencia, con el pecho vacío. Quizás simplemente este niño y yo nunca estuvimos destinados a estar juntos. Llegó cuando yo no lo quería. Justo cuando decidí quedármelo, se fue. Hay cosas que no se pueden forzar. Ahora, ya no quiero ver a David ni a Vivian. Agotada, le dije a David que terminara los trámites del divorcio pasado mañana, a tiempo. Después, no nos volvamos a ver. En cuanto las palabras salieron de mi boca, David me miró como si hubiera sufrido un golpe devastador. Apretó los dientes cada palabra mesurada mientras acusaba, Emily, ¿así es como quieres el divorcio? ¿Acaso todo nuestro pasado fue una mentira? Nunca me amaste. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre es tan extraño. Fue el primero en cambiar de opinión y pedir el divorcio. Él fue quien dijo en voz alta que estaba harto de todo. Él fue quien, temeroso de que me aferrara a él, sacó los papeles del divorcio. ¿Y ahora, cómo se atreve a venir a culparme? Mi cuerpo y mi mente estaban inundados de un profundo agotamiento. Metí la cabeza entre las sábanas, demasiado perezosa para lidiar con él. Después de un buen rato, oí que se abría la puerta. David se fue en silencio. El día que terminó el periodo de reflexión del divorcio, salí temprano. Al tomar un taxi a la oficina de asuntos civiles, me encontré con David llegando en un coche. Vivian se bajaba del asiento del copiloto. La noche que perdimos al bebé, llamé a la madre de David para dejarle claro que estaba decidida al divorcio. La madre de David soltó una risita de satisfacción al oír, ya te lo dije entonces, no durarían. Por primera vez la interrumpí bruscamente y fui directo al grano, nada de eso importa. Por favor, asegúrate de que David llegue puntualmente a la oficina de asuntos civiles. Debí haber hablado mal porque la madre de David me colgó el teléfono, enfadada. Pero no me preocupaba que David no apareciera en la oficina de asuntos civiles. Dada la necesidad de control de esta ex-suegra, no podía esperar a que me divorciara de su hijo. Siempre tenía maneras de controlarlo. El viento soplaba un poco fuerte. De pie frente a la oficina de asuntos civiles, David extendió la mano para intentar alisarme el cabello. Retrocedí instintivamente. Él retiró la mano torpemente y se dio la vuelta, ordenándole fríamente a Vivian que se disculpara conmigo. La chica se acercó a regañadientes y murmuró una disculpa. Tenía los ojos enrojecidos, como si la hubiera intimidado. Giré la cabeza, negándome a aceptarlo. Si bastaran las disculpas, la ley no tendría sentido. Por haberme lastimado intencionalmente, ya había retirado las grabaciones de vigilancia y contratado a un buen abogado. Después de eso, todo se dejaría en manos del proceso. Por esa razón, le puse una condición específica a la madre de David, que la familia Son prometiera no interferir en el asunto. Creía que la opinión pública y la ley garantizarían que Vivian recibiera el castigo que merecía. Sentado junto a la ventana, listo para firmar, a David le temblaron los labios. Como en una lucha agonizante sin querer, me preguntó, ¿no podemos divorciarnos? Incluso había un temblor de llanto en su voz. Lo vi humillarse. Pensé que debía estar realmente arrepintiéndose. En aquel momento, un aumento repentino de hormonas le hizo creer impulsivamente que había encontrado el amor. Una vez que la novedad se desvaneció, se arrepintió. Antes de casarnos, le había dicho que el matrimonio, en esencia, es un contrato, una responsabilidad. Como decidió romper ese contrato, no había vuelta atrás. Negué con la cabeza fríamente.
No. La luz en los ojos de David se apagó por completo. Al irse, David rogó con humildad, déjame llevarte una última vez. No estuve de acuerdo. Guardé el certificado de divorcio y la carta de admisión a la universidad en una bolsa y respiré hondo. En aquel entonces abandoné mis estudios para casarme, siempre lo había lamentado. Ahora, por fin, tengo tiempo de sobra para volver a mi alma mater y terminar los estudios que dejé pendientes. Quedan muchos días por delante. Cualquier lío entre David y Vivian ya no me incumbe. Vivian permaneció junto a ellos todo el tiempo con la cabeza gacha, sin decir nada. Al pasar junto a ella, noté que la comisura de su boca se había curvado un poco. Un repentino presentimiento me invadió el pecho. Pero respeta el destino de los demás y deja de lado el afán de salvar a los demás. Esa tarde abordé el avión con destino al extranjero sin incidentes. Cuando el avión ascendió a 4000 metros, miré el cielo despejado. Me despedí de este lugar con tranquilidad. Solo me enteré de lo sucedido después de regresar al país. Ese día, al regresar de la oficina de asuntos civiles, el coche de David sufrió un accidente. Al incorporarse a la autopista, un vehículo grande que venía en dirección contraria cambió repentinamente de carril, los frenos de David fallaron y se estrelló contra la barrera de seguridad. Fue trasladado de urgencia al hospital y luchó por su vida durante 3 días y 3 noches, pero David permaneció inconsciente y nunca despertó. La madre de David estaba furiosa y tras una investigación, descubrió que Vivian había manipulado el coche. Originalmente Vivian había planeado llevarse a David con ella al morir. Pero el coche especialmente modificado era increíblemente robusto. Al final, David quedó inerte. Nadie sabía cuándo despertaría. O quizás nunca. En cuanto a ella, tras ser dada de alta con ambas piernas amputadas, la madre de David la envió sin piedad a prisión. Herir deliberadamente a alguien y causarle daño grave significa pasar al menos la mitad de tu vida entre rejas. 2 segundos antes de perder el conocimiento por completo. David pensó que nunca más habría alguien que se le arrojara sin dudarlo. Al final, había perdido personalmente a quien más lo amaba. Alguien terminó de contarme esta historia y me preguntó qué pensaba. Bajé la cabeza y miré la tesis que tenía en las manos. Todo esto, tanto lo bueno como lo malo, debería mantenerse alejado de mi vida. Mi futuro brillante aún es muy, muy largo. Así que levanté la vista, sonreí levemente y dije con seriedad, mira hacia el futuro.